Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Reciban mis mayores deseos de paz y bienestar para sus vidas. Mi nombre es Tito Figueroa y estoy a punto de compartir una información con ustedes que estoy seguro será de mucha trascendencia debido a las magnitudes que ésta podría alcanzar si le damos un uso correcto y un uso adecuado. Así que les pido que a partir de este momento abran su mente a esta entrega que podría marcar un antes y un después en nuestras existencias si aprendemos a aplicarla en su justa dimensión y en su justa medida. Y quiero comenzar haciendo una pequeña reflexión. ¿De qué están hechos nuestros pensamientos? ¿Cuál será la sustancia de la que están hechos los pensamientos? ¿Cuál es la materia prima de los pensamientos? ¿Alguna vez lo han pensado? La física cuántica está dando respuestas a este tipo de interrogantes, respuestas maravillosas. La ciencia, a partir de la física cuántica, ha logrado establecer una especie de equilibrio entre la espiritualidad y la parte científica, en la medida en que se adentra más en los vastos confines del universo, en las partes micro infinitesimales, y al hacer esto, pareciera que cada vez se acerca más a los valores medibles del espíritu. Pero vamos a dejar esta reflexión en expectativa y vamos a tratar de responderla de otra manera. Ahora les hago una nueva pregunta que sería: ¿de qué está hecho nuestro cuerpo? ¿De qué está constituido nuestro organismo? Si hablamos en términos de resumen, nuestro organismo está compuesto ciertamente por carne, huesos y agua. Ahora, esta carne, estos huesos y esta agua está compuesto a su vez por células, y estas células están compuestas por moléculas, y las moléculas son constituidas por átomos. Si volvemos a las células, entendemos que ya una célula, cada célula de nuestro organismo viene a representar nuestra primera unidad de conciencia. La célula en sí misma tiene vida propia, la célula respira, y más adelante vamos a entender cómo tenemos un canal de comunicación directo entre nuestros pensamientos, entre nuestras emociones, con los medios receptores de cada célula. Esto es muy relevante que lo entiendan, que lo comprendan. Nosotros tenemos canales de comunicación con cada una de las células de nuestro cuerpo. Y en cuanto al átomo, podemos decir que estos están formados por protones, electrones y neutrones. Estos protones, neutrones y electrones vendrían a ser energía en sí misma, o sea, estos están compuestos por energía. Es lo que la física cuántica llama los quantums. Los quantums son esa energía de la cual están formadas las partículas subatómicas, que son estos electrones, estos protones y estos neutrones. Recuerden la constitución del átomo, que es una especie de núcleo donde tiene a su alrededor unos electrones en órbitas muy parecidas a las de un sistema solar, y en este caso están los electrones girando, creando un campo de energía constante, continuo, alrededor de ese núcleo. Así que nosotros estamos constituidos básicamente, como materia prima, estamos constituidos por energía. Somos de manera absoluta una inmensa concentración de energía. Estamos constituidos por energía. Retomando el tema de nuestros pensamientos, podemos afirmar entonces que nuestros pensamientos están formados por energía. Recuerden que nuestros pensamientos son medidos por un aparato sofisticado llamado electroencefalógrafo como impulsos eléctricos. Nuestros pensamientos son corriente eléctrica, y la corriente eléctrica tiene carga positiva, negativa y neutral. Dicho de otra manera, nuestros pensamientos están hechos a base de átomos. Los átomos vendrían a ser la materia prima, esa sustancia que compone nuestros pensamientos. ¿Y qué son los átomos? Lo decíamos hace unos minutos, los átomos son en esencia energía. Esto ya nos permite vislumbrar la magnitud, los alcances,
la fuerza de nuestros pensamientos, porque ahora podemos determinar que todo lo físico, todo lo sólido, todo lo que existe en este universo está creado a raíz del pensamiento. Y esto tiene absolutas coincidencias. Esto de alguna manera viene a validar las teorías de marco religioso que nos enseñan que nuestro creador nos diseñó o diseñó el mundo, el universo, a partir de su pensamiento. Primero existió en su pensamiento, luego existió en la realidad. Y como estas mismas teorías nos enseñan que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de nuestro creador, entonces en consecuencia nuestro pensamiento también es creador, y sobre todo nuestro pensamiento puede afectar nuestra propia realidad. Más que cualquier otra realidad, nuestra realidad sobre todo puede ser afectada por nuestro pensamiento. Así que somos responsables y somos partícipes y somos creadores de nuestra realidad a partir de nuestro pensamiento. Ahora vamos a dejar este tema en stand-by para empalmarlo más adelante cuando corresponda. Quiero continuar con las reflexiones, quiero continuar haciéndoles preguntas, porque estas nos permiten tener, digamos, una mejor interacción. ¿Qué son las emociones? ¿Qué son para ustedes las emociones? ¿Cómo me definen ustedes de alguna manera las emociones? La respuesta más común sería que las emociones son sensaciones, son estados anímicos determinados, como por ejemplo la ira, como por ejemplo la alegría, la felicidad, la dicha, la tristeza, la melancolía, el resentimiento, la ternura, el miedo. Y para ustedes contar, porque esta es una lista bastante larga, ya que son muchísimas emociones. Generalmente manifiesta en nosotros, tiene que haber una especie de agente disparador. Esto viene a ser algo así como el estímulo, y este estímulo obviamente puede venir de afuera, puede ser un estímulo externo, o también puede venir de adentro de nosotros mismos. Este estímulo puede ser un pensamiento y puede ser el detonante, puede ser el que produce la emoción. Ahora, ¿qué ocurre en nuestro cerebro cuando estamos frente a un estímulo de X naturaleza? Pongan mucha atención a esta parte porque es bien importante. Nuestro cerebro, de manera inmediata, al instante de presentarse el estímulo, produce por medio del hipotálamo, como mecanismo de respuesta, un químico, una sustancia que vamos a llamarla péptido. Viene a ser como un neurotransmisor, sin ánimos de querer profundizar mucho en estos términos que son muy propios de la jerga científica, no solo para tomarlo como referencia. Lo importante es que entendamos que nuestro cerebro, a raíz del estímulo, inmediatamente al instante fabrica una sustancia química, y esta sustancia química es alojada, es vertida inmediatamente en nuestro torrente sanguíneo. O sea que una emoción no viene sola, no viene así por así. Una emoción hace que nuestro cerebro fabrique un péptido o un neurotransmisor que es vertido en nuestro torrente sanguíneo y que viene a reafirmar, si cabe el término, nuestra emoción específica. Ese péptido es una sustancia química para bien o para mal. Es una sustancia que utiliza a nuestro torrente sanguíneo y por medio de este llega a las células, a esas mismas células que nombrábamos hace un tiempito y de la que estamos formados y que vienen a ser la primera unidad de conciencia en nuestro organismo. Cada célula que tiene vida, cada célula tiene receptores de estas sustancias químicas, y en virtud de esto, una célula puede verse afectada de una forma u otra
al recibir a estos neuropéptidos, a estos neurotransmisores, a estas hormonas o a estas sustancias químicas. Estos pueden modificar literalmente hasta el núcleo de cada célula. Vamos entendiendo la asombrosa conexión que tiene entonces un simple pensamiento que se podría convertir en un estímulo que desencadene todo este proceso. Vamos visualizando ya los alcances y la tremenda responsabilidad que tenemos cuando comprendemos hasta dónde puede llegar un pensamiento negativo. Y les hago una nueva reflexión. ¿Será que por medio de los pensamientos podríamos crearnos una enfermedad? ¿Será que ese pensamiento que sirve de estímulo podría crear sustancias químicas que afecten y alteren la esencia, los cimientos químicos de una célula o de las células o de las millones y trillones de células que tenemos y crearnos a partir de ahí una enfermedad? Eso se lo dejo a ustedes. Eso se lo dejo a su reflexión. Yo me encargo de llevarlos hasta los puntos cruciales para que ustedes tomen y saquen sus propias conclusiones. ¿Alguna vez han sabido de personas que de sufrir tantos estados de estrés reiterativos, constantes, un buen día pues sufrió un infarto al miocardio y dicen, ay, qué jovencito, ¿cómo le pudo haber pasado esto si estaba lleno de vida? ¿Han sabido de esos casos? Estoy seguro que sí, todos conocemos. Y hemos sabido también de personas que generalmente gustan de hacerse la víctima, siempre andan como comentándole a todo el mundo, hablándole de su mal, de lo enfermo que se sienten, que tienen esta dolencia, que tienen esta otra. Y estas personas no hacen más que a lo largo de toda su vida coleccionar enfermedades tras enfermedades, y llega un momento que cuando haces un balance, pues tienen cualquier cantidad de patologías encima. Ese caso también lo conocemos a diario, quizás nosotros mismos, quizás nuestra familia, quizás nuestros más allegados. Bien, también seguramente han sabido casos de personas que al contrario han podido revertir absolutamente, totalmente una enfermedad de la nada, sin medicamentos, de un día para otro. Y quizás también les resulta familiar casos de personas que se han sanado sorpresivamente, y en muchísimos de estos casos predomina la fe, sin encontrarle una explicación científica. Eso también lo conocemos. Seguramente la mayoría de nosotros tenemos casos. Yo tengo casos, conozco casos de cerca y tengo mis propios testimonios también. Ok, suena lógico que si tenemos la capacidad de afectar nuestras células de manera positiva o manera negativa, para bien o para mal, podemos tanto enfermarnos como podemos también sanarnos, curarnos. O sea, que nuestros pensamientos nos pueden sanar, curar, transformar, cambiar, y mal utilizados también nos pueden enfermar, nos pueden dañar, nos pueden deteriorar y hasta nos podrían matar. Anoten esto para su consumo. Esto es esencial que lo anoten. La célula es la unidad de conciencia más pequeña de nuestro cuerpo. Nuestras células reciben como alimento lo que nosotros queremos darle. Tenemos el poder de modificar nuestras células para bien o para mal. Cada pensamiento que generamos, cada pensamiento que tenemos, produce lo que el doctor Ángel Escudero, creador de la escuela de la que formo parte, de noesiterapia y noesilogía, que significa curación por el pensamiento, llama una respuesta global armónica. Esa respuesta global armónica que se da a raíz de un pensamiento puede ser una respuesta biológica positiva o una respuesta biológica negativa. Eso ya lo sabemos, según obviamente pues la naturaleza de nuestro pensamiento. Pero ahora vamos a hacer un ejercicio. Quiero que hagan este ejercicio con el que vamos a experimentar a ciencia cierta en nuestro organismo lo que yo les acabo de decir. Cierren sus ojos. Vamos a traer a nuestra mente, a nuestra pantalla interna, como yo le llamo,
un momento del pasado, una escena del pasado en que nos hayamos sentido muy mal, donde nos hayan hecho daño, donde quizás hayamos sentido mucho odio. Háganlo ahorita. Estén muy atentos con las respuestas que su organismo les está dando, en la medida en que están invocando cada uno de estos pensamientos. ¿Qué sienten? Traten de percibirlo claramente. Esa sensación tan incómoda, que en mi caso particular se presenta como si tuviera una hipersensibilidad en mi piel, esa sensación tan desagradable es una respuesta biológica negativa. Acabamos de hacer un pequeño experimento que en pocos segundos nos produjo una respuesta global armónica, en este caso negativa. En otras palabras, acabamos de experimentar el famoso estrés. Ahora, sabemos exactamente lo que es el estrés. Porque ¿cuántas veces hemos escuchado hablar del estrés? Que el estrés está de moda, que en los tiempos actuales todo el mundo padece de estrés, que el estrés es la madre de todas las enfermedades, es caldo de cultivo de la mayoría de las patologías, etc. Por esto, considero que es absolutamente necesario que conozcamos a ciencia cierta qué es el estrés, qué ocurre en nosotros cuando estamos padeciendo estados de estrés. En términos biológicos, tener estrés significa que nuestras glándulas suprarrenales producen y liberan una cantidad mayor de la adecuada, mayor de la apropiada, de una hormona llamada adrenalina. Esta adrenalina, que acoto que no es necesariamente negativa ni mala, solo depende de la ocasión en que se libera, producida por nuestras glándulas suprarrenales y vaciadas en nuestro torrente sanguíneo, viene a estimular a nuestro sistema nervioso vegetativo simpático y lo sobreexcita, produciendo toda una concatenación de acciones, como por ejemplo la vasoconstricción de algunas venas y arterias. Esto trae como consecuencia un aumento de la presión arterial y obviamente de los niveles de tensión, poniendo en riesgo, entre otros efectos, la salud de nuestro sistema cardiovascular, ya que para el corazón le es más difícil efectuar cada latido. En otras palabras, cada latido se realiza con un mayor esfuerzo. ¿Por qué? Bueno, porque la adrenalina distorsiona el reparto sanguíneo y el reparto de las sustancias necesarias de las que se vale el corazón para poder efectuar sus latidos continuamente y con solvencia. Y esta misma anomalía en este reparto de la sangre produce como consecuencia el que llegue menos sangre y menos oxígeno a nuestros órganos y a nuestro cerebro. El cerebro, pues baja su rendimiento notablemente, y esto se puede evidenciar cuando por alguna razón nos encontramos, y estoy seguro que les ha pasado, que estamos frente a una acalorada discusión, estamos peleando con nuestra pareja o con nuestro socio o con algún amigo y queremos decir pues muchas cosas con coherencia y estamos seguros que tenemos razón. Y resulta que cuando queremos argumentar nos sentimos bloqueados y no nos salen las palabras, no nos salen los vocablos. Es como que quisiéramos hablar pero nuestra mente nos traiciona. ¿Les ha pasado alguna vez? Estoy seguro que sí. Este es el caso también de un estudiante que le toca presentar un examen de importancia, un examen para el cual ha estudiado, ojo, y a pesar de esto, presentando el examen se bloquea y no le salen las respuestas. ¿Les ha pasado? Seguramente sí, a todos. Este evidente decrecimiento en el desempeño de nuestro cerebro se debe
a la falta de oxígeno necesario y a la falta de sangre requerida por este maravilloso órgano para funcionar en circunstancias óptimas. Aunado a esto, sus pulsaciones cerebrales se disparan y pueden alcanzar patrones de frecuencias muy altos y peligrosos. El pulso, a su vez, nuestro pulso, se acelera y tiende a dispararse a mayor cantidad de adrenalina. Por otro lado, nuestro sistema inmunológico se debilita y nuestras defensas biológicas pierden terreno en su función de protectoras que luchan en contra de las enfermedades, haciéndonos mucho más vulnerables a las mismas. Increíble este panorama, ¿no? ¿Quién lo iba a pensar? Nos hablan del estrés, pero hasta ahora es que nos topamos cara a cara con su proceso biológico. Todo cuanto he dicho hasta el momento ocurre y en la mayoría de las veces sin percatarnos. Si el grado de estrés no es muy fuerte, no nos percatamos de que todo esto está ocurriendo. Pero hay una clave, digámoslo mejor, hay una señal inequívoca de que esto está ocurriendo en nuestro organismo. Esta señal la van a conocer hoy. Esta señal es muy fácil de detectar, pero no por lo fácil vamos a quitarle mérito. A partir de hoy le daremos a esta señal un valor específico, ya que nos ayudará a alertarnos y a tomar las precauciones pertinentes del caso, combatiendo el estrés con ejecutar precisamente lo contrario a esta señal. Dicho de otra manera, conociendo esta clave y produciendo el efecto contrario a la misma, podemos cambiar en pocos minutos todo este efecto negativo y perjudicial para nuestra salud. Amigos, cuando en nuestra sangre hay una fuerte presencia de adrenalina, nuestra boca se seca. Si me captan, cuando estamos bajo estados de estrés, nuestra boca está seca o la saliva tiende a ser espesa. Esta saliva, en términos científicos, es conocida como saliva simpática porque es el resultado de tener el sistema nervioso simpático predominando ante el parasimpático, y lo adecuado es en todo caso un equilibrio armónico entre ambos. Entendiendo esto, es ostensible que para combatir los efectos perjudiciales del estrés debemos producir saliva, pero una saliva fluida, agradable, cálida. Esta saliva la llamaremos saliva vagal, porque es el resultado entonces de órdenes que el vago, que es el contrario al simpático, ha enviado al cerebro y a las glándulas sublinguales y submaxilares. Me explico mejor. Necesariamente, al producir este tipo de saliva, esta saliva vagal, obtenemos un predominio del sistema nervioso vagal de tipo muscarínico, y esto nos da el equilibrio deseado entre el simpático y el parasimpático. Ahora, ¿cómo producimos este tipo de saliva? Muy fácil, simple. Es más, vamos a hacer un ejercicio en este momento y así contrarrestamos el influjo de adrenalina que les causó el ejercicio anterior, y con esto nos equilibramos un poco a nivel del sistema nervioso. Cierren sus ojos, respiren profundo y repítanse mentalmente: mi boca se llena de saliva, mi boca se llena de saliva, fluida, agradable, cálida. Mi boca se llena de abundante saliva. Repítanlo tantas veces sea necesario hasta que sientan que su lengua empieza a humedecerse. Si quieren, para ayudar a esta respuesta biológica, imagínense que toman un limón entre sus manos, lo huelen, posteriormente lo cortan, lo pican y exprimen su ácido jugo en su boca. Imagínenlo con la mayor precisión posible. Están exprimiendo el zumo de un limón hiperácido en su boca.
Una vez que sientan la clara y fuerte presencia de la saliva en su boca, de este tipo de saliva vagal en su boca, quiero que se autoexaminen. Quiero que noten que sienten una agradable relajación. Algunos hasta pueden bostezar cuando hacen este ejercicio. Para el momento en que esto ocurra, ya han logrado contrarrestar la presencia de la adrenalina en su sangre. Sus glándulas suprarrenales han producido noradrenalina, aminorando las consecuencias de la anterior. Y ahora el corazón late en plena armonía, relajado y recibiendo todo lo necesario para su mejor desempeño. Su tensión tiende a normalizarse. Y aquí quisiera detenerme un segundo porque quiero llamar la atención de las personas hipertensas que me están escuchando. Ya saben lo que tienen que hacer al tener un episodio de tensión alta. Al fabricar este tipo de saliva vagal y al tener una discreta vasodilatación del sistema arterial, en consecuencia, su tensión tenderá a normalizarse. Esto no pretende sustituir medicamentos, ojo, pero será un gran aliado actuando de manera casi instantánea y en pro de su rescate. En consecuencia, su tensión tenderá a normalizarse. Esto no pretende sustituir medicamentos, ojo, pero será un gran aliado actuando de manera casi instantánea y en pro de su rescate. Ok, no les estoy sugiriendo que produzcan saliva vagal cuando sientan estrés, no. Lo que les pido es que se hagan del hábito de estar constantemente produciendo saliva. Manténganse durante el día en predominio vagal. Vivan a partir de hoy en plena armonía a nivel biológico con esta sencilla pero tan eficaz terapia que les estoy entregando. Esto ya de por sí traerá consecuencias enormemente positivas a su salud, a nuestra salud, porque me incluyo humildemente, ya que trato de practicarlo y comparto ahora esta información con ustedes, precisamente por lo valiosa que es. Ya va, Tito, tú con todo esto que me has dicho, ¿quieres hacerme entender que con solo fabricar saliva puedo literalmente contrarrestar el peligroso estrés y sus terribles consecuencias? Sí, eso quise decirte, amigo. Con solo producir este tipo de saliva vagal, vas a contrarrestar todas esas cosas negativas que te comentaba anteriormente. Miren qué interesante lo que estamos conociendo y qué sencillo y qué recurso hemos tenido a la mano, y en la mayoría de los casos de las personas que me están escuchando lo desconocían. Bien, cuando comenzamos esta charla nos estuvimos adentrando en conocimientos que nos permitieron conocer el alcance legítimo que tienen nuestros pensamientos y el impacto que tienen en nuestro organismo. Más puntualmente, nos referíamos al impacto que tienen en nuestras células, nuestros pensamientos, que como les dije antes, y lo reitero, son nuestra primera unidad de conciencia. Entendimos para ese momento que un pensamiento puede alterar directamente las células en sus cimientos químicos, afectando para mal o para bien su núcleo, su esencia. ¿Lo precisan? ¿Por qué retomo este tema? Porque entiendo que muchas de las personas que están escuchando este material pueden sufrir de ciertas enfermedades que para este momento pueden encontrarse ya a un nivel avanzado. Pues te digo algo, amigo mío, no temas. Si has prestado atención debidamente, para este momento ya algo dentro de ti te está gritando que sí tienes una solución. Algo te dice que entonces lo que hay que hacer es producir pensamientos que causen un impacto en el organismo, que a su vez alteren y cambien y en todo caso regeneren las células que se están viendo afectadas por la enfermedad y ya. ¿Sí o no? ¿Suena o no lógico? Por esta razón, les preguntaba al principio si sabían de casos
de personas que hayan sanado en circunstancias revestidas o con apariencia de milagros. Se han sabido casos de personas desahuciadas por la ciencia que sin encontrar explicación científica hayan experimentado mejoras y hasta su absoluta sanación. Investiguen y encontrarán miles de casos en todo el mundo. Busquen por internet, los invito. Ahora, esta teoría podría explicarlo todo. Nuevamente, de todas maneras, se lo dejo a su criterio. Pero para aquellos que, como yo, confiamos en que la respuesta es sí y solo sí, porque algo nos dicta que existe una fuerza superior que desconocemos y que está a nuestro servicio cuando la necesitemos, porque ese mismo algo nos dice que nuestra naturaleza humana tiene en sí misma los recursos y las herramientas necesarias para revertir cualquier anomalía o enfermedad. Si te puedo contar dentro de este grupo de personas, entonces para ti va dirigida esta terapia. Es probable que raye en lo holístico, o quizás entren en materia de física cuántica, no sé. Probablemente entren en contradicción con la física de Newton. Yo lo único que les puedo decir es que funciona y que ustedes están a punto de descubrir que funciona también para ustedes. Actualmente, y para provecho de la humanidad, existe un científico de origen japonés de nombre Masaru Emoto. Este insigne doctor ha estado durante muchos años investigando el comportamiento del agua. Sí, aunque parezca increíble, los hallazgos sobre el comportamiento de las moléculas del agua desafían las leyes de la física totalmente. Este científico ha logrado, mediante cámaras microscópicas muy especiales, fotografiar las moléculas del agua antes y después de, por ejemplo, a distintos pensamientos de naturaleza distinta o naturaleza contraria. Para explicarme mejor, un ejemplo. Tenemos una porción de agua a la cual le envío pensamientos de amor, pensamientos de paz, de bienestar, en fin, relacionados con sentimientos positivos. Ahora, a esta agua se le toman unas fotos a sus moléculas. Conste que estoy resumiendo un poco, ¿no? Para hacerlo más práctico. ¿Y qué vemos cuando se revelan estas fotografías? Pues observamos unas moléculas muy peculiares, con una hermosa formación y que nos dan cuenta de lo bella y de lo hermosa que es la naturaleza. Son como unas formaciones hexagonales. Busquen en internet Dr. Masaru Emoto. Inclusive en la página YouTube encontrarán muchas de estas imágenes y videos. Ahora, posteriormente tomo esa misma porción de agua y le dirijo sentimientos negativos como odio, rencor, ira, etc. A esta porción de agua, que ahora le envié otro tipo de pensamientos de otra naturaleza, tomamos nuevas fotos a sus moléculas y el aspecto de ellas ha cambiado totalmente. ¿Qué les parece? Después de haber sido hermosas, pasan a ser amorfas, desagradables en su apariencia. Aunque parezca sorprendente, estos son los resultados. Les hago una nueva pregunta. ¿Qué sucedió ahí? ¿Cómo un pensamiento pudo afectar algo que se encuentra inclusive fuera de nosotros? ¿Será que los pensamientos viajan, entran y salen de nuestra mente? ¿Tendrá razón la física cuántica cuando sostiene que los átomos salen y entran de nuestra existencia a cada momento? Que inclusive pueden estar simultáneamente en varias partes a la vez. Ciertamente, pero no nos vayamos tan lejos. ¿Acaso no dijimos al comienzo que nuestro cuerpo está formado por agua, carne y huesos? Y esa agua no representa el 70% o más de nuestro organismo. Y otra pregunta, y perdonen que insista con mis preguntas. ¿Y si podemos afectar moléculas de agua que están fuera de nosotros
¿cuánto más no podremos afectar a las que forman parte de nosotros y están dentro de nosotros mismos? ¿Captan de manera global lo que quiero decir? Ok, ahora basándome en los estudios del doctor Masaru Emoto y por todo lo antes dicho, quiero proponerles una terapia para sanación, tomando como base el agua y la fuerza de nuestros pensamientos, más el impacto que sabemos que estos tienen directamente sobre nuestras células. Los resultados de esta terapia van a depender de 3 factores. Presten atención. 1, la constancia. Vamos a hacerlo hasta ver los resultados. 2, la emoción que le impriman. Mire que ya conocemos el impacto de los neuropéptidos sobre nuestras células. Recuerden todo aquello que les comenté sobre las emociones, sobre lo que el cerebro fabrica por medio del hipotálamo y cómo estas sustancias químicas llegan a cada una de nuestras células, ya que éstas tienen mecanismos receptores de estas sustancias químicas. 3, la fe, que en este caso, al conocer todo esto, pues nos es muy fácil tenerla. Recuerden que el conocimiento da poder en sí mismo. La terapia es la siguiente. Al levantarse y antes de acostarse, van a tomar entre sus manos un vaso de agua. Y cuando digo un vaso de agua, no quiero decir que el vaso es de agua, sino que es la medida cúbica exacta que vamos a utilizar. Es lo mismo que cuando decimos para una receta 2 tazas de azúcar, una cucharada de mantequilla, X. ¿Ok? Vamos a tomar entonces un vaso de agua. Cerramos los ojos con el agua entre nuestras manos y vamos a dirigir pensamientos de amor y profundo agradecimiento a esa agua que ya saben de antemano les va a sanar cualquier enfermedad que tengan. Así que esto es motivo de sobra de gratitud. Esa gratitud la van a empezar a sentir. Mentalmente empiecen a conversar con el agua. Puntualmente hablando, les estoy pidiendo que se pongan a orar mentalmente. Háganle saber a esta agua que ustedes conocen que ella tiene el poder de sanarlos y que están seguros de eso, que están conscientes de su poder y que están conscientes de esa facultad que tiene el agua, que conocen también la importancia del agua en el mundo, ya que sin el agua el mundo no existiría, que están al tanto de las facultades que esta agua tiene para curar y que saben que sus moléculas ya se están alineando en armonía necesaria para efectuar la sanación. Háganle saber a su cuerpo, específicamente a las células que integran su cuerpo, que ellas sufrirán un impacto tan positivo y tan fuerte una vez que ustedes tomen esa agua, que éstas cambiarán su estructura y se regenerarán de tal forma que sobrevenga una indetenible sanación casi inmediata. Insisto, todo esto debe hacerse percibiendo con muchísima intensidad las emociones propias y cónsonas con una bendición tan grande como esta. Prácticamente deben sentir clarito las ganas de llorar, de la felicidad que les causa esta curación y la felicidad mezclada con el sentimiento de gratitud enorme, gigante. Y una vez que hayan experimentado esto, tómense el agua, sabiendo que se pondrá en marcha al instante la sanación solicitada. Notarán, y lo digo por experiencia propia, que esa agua tendrá un sabor muy peculiar, un poco más dulce, mucho más agradable. Digamos que esto viene de alguna manera a refrendar la validez de esta terapia, porque les aseguro que después que tomen esa agua, vuelven a servirse en el mismo vaso agua de donde primeramente se sirvieron y van a notar la diferencia en el sabor. Ahora ustedes explíquenme por qué esta diferencia.
Así que esto es un indicativo, es un factor, un indicio de cómo produjimos en esa agua cambios en sus moléculas. Y con mayor razón, los cambios que va a producir esa agua, los cambios que se van a producir en nuestro organismo a partir de estos pensamientos, a partir de impregnar con estas emociones, con estas sensaciones, las células, desde sus propios cimientos, desde su propia esencia, desde su origen, y esto se va a traducir en una clara, palmaria y evidente sanación, para testimonio tuyo y bien de la humanidad. Para terminar, lo único que les quiero pedir es, primero, que empiecen ya de una vez a realizar sus propias terapias. No importa qué tipo de enfermedad sea, grave o un simple proceso viral, practiquen la terapia y por favor escríbanme a el siguiente correo donde espero recibir cada uno de sus testimonios, y estos testimonios posteriormente en otras grabaciones servirán para fortalecer esta teoría y servirán para de alguna manera estimular a otras personas, motivar a otras personas a que realicen esta modalidad de sanación. Sus testimonios, por favor, me los van a enviar a la siguiente dirección de correo: tito@titofigueroa.ws. Repito mi correo electrónico: tito@titofigueroa.ws. Ahí espero cada uno de sus testimonios. Ahora me despido deseándoles estados de salud, de gozo, de dicha y bienestar para sus vidas. No olviden compartir esta información.